Acontecimientos muy importantes tuvieron lugar en el 10º episodio de Heart's End. Heartbreak, que se transmitió en las pantallas de TRT1 y fue muy apreciado por la audiencia, también fue tema de conversación con su 10º episodio. Con su fuerte elenco y su impresionante historia, Yurekmaz, que se reunió con la audiencia en las pantallas TRT1 los martes por la noche, recibió grandes elogios con su 10º episodio y ocupó su lugar entre los temas más comentados en las redes sociales. ¿Qué pasó en el 10º episodio de la serie? Aquí están todos los detalles. Zeynep, quien vio la pose de Feride en las redes sociales de Kvan, vino a la casa de verano a hablar. Los nervios de Feride, que acababa de ver la foto tomada el día que murió su madre, estaban tensos tras las indirectas de Zeynep. Al enterarse de que la pena por ocultar pruebas penales era grave, de repente se enfermó. Zeynep y Kvan fueron llevados rápidamente al hospital. Zeynep, quien se enteró de que Feride había tenido un aborto espontáneo antes, tuvo que posponer el tema de Yemeni. Su relación con Kvan también se volvió tensa. Cuando el médico aconsejó a Feride que no se levantara durante unos días, tuvieron que volver a la casa de verano. Al día siguiente, Kvan se enteró de que la fecha del juicio de uno de los casos que estaba viendo había cambiado y se movió a ese día. Como no quería que Feride estuviera sola, llamó a Birsen para que se quedara con él una noche. Birsen fue a Alil y le explicó la situación. Aunque Alil dijo que nunca iría, no podía ofender a su hermana. Fueron juntos a Feride. Los tres hermanos pasaron la noche en esa casa, a veces peleando, a veces riendo y a veces llorando. Yilmaz, quien recibió la noticia de que los resultados de la sangre estaban limpios, llamó a Feride para darle la buena noticia, pero no pudo comunicarse con ella. ¿Qué hará Yilmaz cuando descubra que los hermanos están juntos en la casa de verano? Como Alil y Feride, que comenzaron a derretir el hielo entre ellos y firmaron un alto el fuego incluso por un día, volverán a convertirse en dos enemigos. ¿Qué hará Kvan cuando descubra la verdad, que piensa que no tiene nada que ver con la maldita comida de su esposa? Habiendo decidido llevar a Birsen a la casa, Yilmaz se mantuvo fiel al plan que había establecido y continuó actuando como el supuesto abuelo de Yusuf. Mientras hablaban juntos, Yilmaz dirigió a Yusuf a la calle donde se encontraba la tienda del Ker. Por otro lado, explicó lo importante que es el honor y la moralidad. Mientras Yilmaz procesaba a Yusuf de abajo hacia arriba, también mencionó el nombre del Ker en el ínterin. En casa, Birsen tuvo una pelea con Siray, el peluquero que fue llamado a la casa. Siray se adelantó y le habló pesadamente a su madre. La pelea se hizo más grande cuando Birsen abofeteó a Siray. Yusuf, que llegó a la casa en ese momento, supo que era el peluquero que acababa de ver, y le pidió cuentas a su hermana. Birsen y Siray, que no habían visto tal reacción de Yusuf hasta entonces, se sorprendieron. ¿Cuál es el plan de Yilmaz, que se ha propuesto comprar Birsen en su casa? Expuesto a la manipulación de su abuelo, ¿hacia dónde se dirige Yusuf? Invitó a Keine Alil, que vino a Soso, a VIP. Dijo que si no se hil nada de los resultados de sangre de la medicina forense, Karatukuk no estará involucrado en este caso. Quería hablar en serio con Zeynep, así que le pidió que no se juntara con él. Alil dijo, si estás pensando tan en serio, pregúntale a tu familia. La noche siguiente, Keine fue a la cena de Zeynep con la invitación de Armagan. Ella compartió la foto que tomaron en la cena en sus redes sociales. Le envió la misma foto a Alil con la nota fue una buena idea, gracias. Cuando los informes de medicina forense fueron claros y Yilmaz fue absuelto, Alil sufrió un declive psicológico. ¿Cómo aprobará Alil el examen? Su medio hermano Sefe, que se enteró de que Ali Fuat había presentado una demanda para obtener su parte de la herencia, envió un mediador a su hermano. Dado que Ali Fuat no quería actuar sin el conocimiento de Zeynep, compartió este desarrollo con ella. En la noche de la reunión, primero Ali Fuat y luego Tufan llegaron al lugar. Fueron a VIP. Vimos que el abogado de Tufan era Levent. Zeynep sorprendió a Ali Fuat asistiendo a la última reunión. Concluyó la reunión diciendo que no le era posible estar de acuerdo con Ali Fuat Sefe. ¿Cuál será el próximo movimiento de Sefe? La vida de quien cambiará este movimiento. Yurekmaz estará en TRT1 el martes, 17 de enero a las 8 con su nuevo episodio.
Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.